Bien, el tema de hoy es muerte súbita. Para empezar, vamos a arrancar definiendo qué es muerte súbita, sabiendo que es una muerte natural, o sea, no traumática o muerte iatrogénica, de causa meramente cardiovascular. Esta ocurre de forma básicamente inesperada y tiene un muy corto intervalo de tiempo desde que inician los síntomas hasta que acontece la muerte súbita, por lo general menor a una hora, o bien que acontece durante el sueño. Por lo general, la muerte súbita es producto de una arritmia final, la arritmia por excelencia, la fibrilación ventricular, pero puede ser precedida por alguna otra arritmia que también son graves y que tenemos que identificarlos en la medida de lo posible. Por ejemplo, una taquicardia ventricular o algún trastorno del QT que ya hablaremos más adelante. Estas arritmias, cabe aclarar que pueden responder o a causas estructurales del corazón, o sea, son problemas que los podés especificar, los podés ver, los podés diagnosticar y que pueden tener un sustrato anatómico, o bueno, que ya hay un diagnóstico previo, y a patologías no estructurales. Es decir, las que no tenés un diagnóstico previo, que aparecen de entrada, digamos, con la muerte súbita, y suelen ser las más dramáticas, ya que se dan de manera inesperada, ¿no? Y por lo general, cuando afectan a pacientes jóvenes, y que no suelen tener enfermedades previas, ¿no? Como por ejemplo los deportistas que en más de una ocasión hemos visto desplomarse en la cancha de fútbol, por ejemplo, ¿no? Si bien es raro que haya síntomas que nos indiquen de muerte súbita precozmente, eh, hay algunos síntomas que tendríamos que tener en cuenta porque pueden llegar a ser premonitores y podríamos llegar a prevenir, sobre todo porque dan cuenta de alguna patología previa que puede estar progresando o que puede estarse manifestando. O sea que si se presentan estos síntomas, tiene que agotarse cualquier otra posibilidad diagnóstica y tenemos que ir a buscar primero una cardiopatía estructural sí o sí, y las tenemos que agotar antes de, por ejemplo, darle un visto bueno a un deportista a volver a una actividad habitual. El más frecuente y el más grave de estos síntomas suele ser el síncope, o sea, la pérdida de conocimiento de causa cardiovascular, y suele darse por arritmias transitorias que bajan de golpe el volumen sistólico y producen básicamente que no llegue agua, no llegue sangre al cerebro, con pérdida del conocimiento, con bajo gasto, ¿no? Hay personas que pueden presentar angina de pecho, disnea de esfuerzo, o bien síntomas vasovagales. Fíjense que tanto la angina de esfuerzo como la disnea nos van a tener que ir a hacer buscar causas isquémicas, ¿no? De cardiopatía isquémica. Lo que son síntomas vasovagales, por lo general, como la sudoración, la taquicardia, el desasosiego, eh, pueden ser premonitores muy inmediatos porque se suelen dar en el momento o en los momentos anteriores a que a que suceda la muerte súbita. De esta manera, ¿no? Estos pacientes que vayan presentando estos síntomas, tenemos que ir descartando condiciones que los lleven a muerte súbita, que ya las vamos a ir viendo. O sea que si tenemos pacientes con esto, primero tenemos que encarar algunas patologías básicas, ¿no? Como para avanzar en el diagnóstico. Ya dijimos que lo que desencadena la muerte súbita por lo general suelen ser arritmias que implican paro cardíaco, o sea, muerte. Cuando hablamos de paro cardíaco, hablamos de un paciente que está muerto. Los esfuerzos de reanimación cardiovascular son esfuerzos para que ese paciente vuelva a la vida, teniendo en cuenta que la fase de la muerte en la que está todavía puede llegar a ser reversible si tenemos un diagnóstico y una actuación precoz, ¿verdad? Por lo general, las arritmias suelen ser ventriculares, eh, porque son las que más descompensan hemodinámicamente a los pacientes, ¿no? Eh, hay algunas arritmias que no tienen actividad eléctrica, por ejemplo, la sistolia. Eh, Hay algunas arritmias que no tienen actividad mecánica, por ejemplo, lo que se llama actividad eléctrica sin pulso, que es cualquier arritmia sin pulsos periféricos, o sea que no hay contracción muscular del corazón, o bien hay arritmias que tienen
un sentido eléctrico, como la taquicardia ventricular que estamos viendo acá, o bien la fibrilación ventricular, pero que no tienen una actividad mecánica efectiva, o sea que se mueve el corazón, pero se mueve de manera inefectiva. El caso que tenemos acá es la taquicardia ventricular, en este caso se llama monomorfa. Fíjense que tiene un complejo QRS ancho, en forma de montañas, y se llama monomorfa porque son todas similares, son todas parecidas. Distinto es la taquicardia ventricular polimorfa, que es la que tenemos acá, que si se fijan, tenemos algunos complejos anchos, son todos complejos anchos, ¿no? Pero tenemos algunos de gran altura, otros que son de menor, otros que son de mayor altura, otros de menor, otros de mayor altura, etc. Esta es la famosa torsión de puntas o torsades de point, que también se considera una arritmia que puede llevar al paro. Fíjense la forma tan particular que tiene, cómo se va alternando en complejos altos y anchos, dando esta forma como de volúmenes diferentes, ¿verdad? La fibrilación ventricular, en cambio, son contracciones no coordinadas que no generan volumen sistólico, no generan expulsión de sangre desde el ventrículo izquierdo, por lo tanto no generan pulso, y son complejos anchos, pero son totalmente caóticos, ¿no? No tienen ningún tipo de forma, no tienen ningún tipo de orden, no salen del mismo lado, fíjense que son todos los complejos distintos, así que esta es una de las tres arritmias más frecuentes de paro. Fíjense que es la taquicardia ventricular monomorfa, la de arriba y la de su izquierda, la taquicardia ventricular polimorfa y la fibrilación ventricular. El tratamiento de estas tres arritmias, cuando tenemos estas arritmias, es con electricidad. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente que de repente pierde el conocimiento y no tiene pulso, y tenemos de casualidad un desfibrilador en el bolsillo, el tratamiento es la desfibrilación, porque suponemos que las primeras arritmias que se generan en la muerte súbita, sea cual sea la causa, son o la taquicardia ventricular monomorfa, o la taquicardia ventricular polimorfa, o la fibrilación ventricular. Abajo están los dispositivos que solemos usar para aplicar electricidad en los pacientes. Abajo a la izquierda, los desfibriladores automáticos externos, o DEAs, y abajo a la derecha, el desfibrilador manual en este caso. Dijimos antes que las causas de estas arritmias pueden ser patologías estructurales o no estructurales. Dentro de las estructurales, las más importantes de reconocer son el infarto de miocardio, el tromboembolismo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar o hipertensión pulmonar aguda, ¿no? La insuficiencia cardíaca, cualquiera sea la causa, lo que genera, por ejemplo, dilatación de las cavidades, mayor riesgo de valvulopatías, de arritmias ventriculares, y algún que otro defecto anatómico congénito, sobre todo cuando los intervenimos, por ejemplo, la tetralogía de Fallot que está operada, o algunas otras antes tempranas, o algunas como el puente muscular, o otras que ya les vamos a mencionar. Las miocardiopatías también las vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero tener en cuenta que son patologías estructurales del músculo cardíaco, ya sea por hipertrofia del mismo o por afinamiento de la pared de los ventrículos, o por alteraciones del cardiodetector directamente. En estos pacientes que tenemos patologías estructurales y las podemos reconocer, es fundamental evaluar el riesgo de muerte súbita, o sea que una vez que las reconocimos, tendríamos que ver por medio de múltiples estudios o demás en qué podríamos optimizar el tratamiento para evitar que lleguen a la muerte súbita. En cuanto a las patologías no estructurales, son estas tres arritmias que también las vamos a echar un poquito: el QT prolongado, los síndromes de QT prolongado, el síndrome de Brugada, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. En estos pacientes es fundamental que es diagnosticarlo, ¿no? Precozmente. Son menos frecuentes las patologías no estructurales, suelen darse en personas previamente sanas y en jóvenes, y como decíamos, tendríamos que también tener en cuenta el riesgo cardiovascular que tienen y si tienen patologías previas asociadas que puedan complicar la evolución de estas arritmias una vez diagnosticadas.
Entonces, dentro de las patologías estructurales, lo más importante es diagnosticarlas precozmente y evaluar el riesgo que tienen de muerte súbita. Y otro de las no estructurales es el diagnóstico precoz, lo fundamental en esto, para evitar la muerte súbita. Tener en cuenta que es la causa más frecuente de mortalidad a largo plazo en la mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas. Con respecto a las miocardiopatías, con las cardiopatías estructurales, tenemos miocardiopatía hipertrófica, isquémica, chagásica y idiopática. Y dentro de las miocardiopatías, perdón, de las cardiopatías estructurales congénitas, el puente muscular de la descendente anterior y la cirugía correctiva del FALOT. Tener en cuenta que el FALOT, bueno, si lo recuerdan, son 4 defectos cardíacos juntos, que son la comunicación interventricular, la estenosis de la pulmonar, la dextroposición de la aorta y la hipertrofia ventricular. Todos estos defectos hacen que haya un shunt, ¿no? de derecha a izquierda, en especial en el esfuerzo, ¿no? Por eso hay crisis cianosantes, sobre todo cuando los bebés lloran, porque aumentan el influjo, digamos, de retorno venoso y la estenosis pulmonar va a introducir sangre desoxigenada a la aorta. Una vez que lo operas al infante, por lo general tiene muchísimo riesgo de desarrollar taquicardia ventricular. Entonces, en estos pacientes operados, sobre todo a largo plazo, de una cirugía correctiva de FALOT, es fundamental evaluar el riesgo eléctrico de los pacientes y ni bien se diagnostique una taquicardia ventricular, lo más probable que sea, lo más recomendable, mejor dicho, es la colocación de un desfibrilador automático implantable. El puente muscular es un segmento de la descendente anterior que es cubierto por un pedacito de miocardio en el segmento epicárdico, ¿no? Eh, por lo general es descendente anterior, puede ser alguna otra, pero bueno, tener en cuenta que estos pacientes pueden tener, junto con la contracción cardíaca, cierta compresión, perdón, de descendente anterior, por lo cual es un defecto anatómico que se corrige de manera quirúrgica y sobre todo cuando es en pacientes jóvenes, ni hablar cuando es en pacientes deportistas. Ese es el puente muscular. La miocardiopatía, en general las miocardiopatías, son afecciones del músculo cardíaco propiamente dicho, ¿no? Cuando hablamos de muerte súbita como entidad aislada, digamos, hablamos de cardiopatía, de miocardiopatía como aquellas con sustrato genético, o sea que no se las atribuimos a la hipertensión, insuficiencia cardíaca, etc. Pero no le quita mortalidad a la hipertensión, a la insuficiencia cardíaca y a otras patologías. La vamos a hablar como de manera genérica y por ahí viendo un poquito más desde la parte de vista, desde el punto de vista más genético, pero tener en cuenta que cualquier causa de miocardiopatía, ya sea congénita o adquirida, puede causar muerte súbita de la misma manera. En el caso de la miocardio hipertrófica, desde el punto de vista genético es la más frecuente, ¿no? Y es la que más se asocia a muerte súbita, en especial en individuos sanos. ¿Por qué? Sobre todo porque tiene una variedad que es la variedad subvalvular, que es aquella que se encuentra por debajo del tronco de salida de la aorta, por lo cual durante el esfuerzo estos pacientes tienen una caída súbita del volumen sistólico con un bajo gasto repentino que lo puede llevar a la muerte, ¿verdad? Porque es básicamente un tapón desde dentro del ventrículo hacia la válvula sigmoidea aórtica que interrumpe el flujo de salida, ¿no? Con respecto a la miocardio dilatada, no es la más frecuente la genética, sino la chagásica, por lo menos en nuestro medio. No ha bajado tanto la incidencia, pero bueno, sí hay muchas campañas al respecto. Pero tener en cuenta que la etiología chagásica es la primera, pero le sigue muy de cerquita la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca crónica como etiología, ¿no? La miocardio dilatada es un estado de afinamiento de la pared con pérdida clara de miocardiocitos, ¿no? Y predominio fibroso, de tejido fibroso. Por eso puede pasar que haya sectores que no tengan miocardiocitos o que tengan un bypass, digamos, del sistema cardioenactor y puedan haber sectores extremadamente arritmogénicos, ¿no? Entonces,
las arritmias ventriculares suelen ser la principal causa de muerte, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con miocardio dilatada. Por eso estos pacientes también pueden estar, puede estar recomendada, ¿no?, la colocación de un desfibrilador automático implantable. Así que bueno, nada, la toma de beta bloqueantes también es un factor protectivo en estos pacientes porque baja la frecuencia cardíaca y baja la incidencia de taquiarritmia, ¿no? Las cardiopatías no estructurales que predisponen a la muerte súbita, que le decimos a veces electrofisiológicas, son los síndromes del QT prolongado, el síndrome de Brugada y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Con respecto a los síndromes de QT prolongado, hay un montón, estos dos son los más famosos, pero son básicamente canalopatías de las membranas del miocardiócito y del sistema cardioinactor, que prolongan la repolarización ventricular. Por eso el QT se extiende y predisponen a síncopes y muerte súbita, ¿no?, por arritmias ventriculares malignas, en especial la torsión de punta. Para recordar, el QT normal en la mujer, milisegundos más, milisegundos menos, 0.47 es el máximo, 0.45 en el varón. El QT normal, recuerden que depende mucho de la frecuencia cardíaca, por eso es fundamental la fórmula de Bézet, en la cual el QT corregido, o sea, el QT real que tiene ese paciente, es igual al QT, desde el inicio de la Q hasta el final de la T, dividido la raíz cuadrada de la frecuencia cardíaca, o sea, la distancia en cuadraditos entre una R y otra. Parece medio engorrosa la fórmula, pero en pacientes que tienen, por ejemplo, 40 de frecuencia cardíaca, porque toman metabloqueantes, porque tienen miocardiopatía dilatada, y tenemos un QT de 0.55, tendríamos que descartar en ese paciente que no tenga un QT prolongado, porque aumentaría mucho su mortalidad. Por eso tenemos que usar esta formulita que viene en calculadora del celular para descartar que no tenga un QT prolongado. Pues si tiene un QT prolongado, hay que estudiarlo. Los dos síndromes más frecuentes, el Jervell-Lange-Nielsen, que nada, es sordera congénita, síncope recurrente y QT prolongado, y el Roman-Ward, que es medio raro, pero bueno, es un síndrome QT largo familiar, que este es como el más frecuente en nuestro medio, de estos es rarísimo, ¿no? Pero se caracteriza también por síncopes a repetición, no tienen nada a nivel auditivo y tienen anomalías electrocardiográficas, en especial con prolongación del QT sin ningún otro trastorno. Pero bueno, también predisponen a la muerte súbita. El síndrome de Brugada, esto es un poco más frecuente, si bien es raro, es un poco más frecuente que los QT prolongados. Es una elevación del ST, ¿no? Es un diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Es una patología hereditaria y que se da sobre todo en precordiales derechas, generando un aumento del riesgo por arritmias ventriculares, pero no tienen una cardiopatía demostrable. O sea que estos pacientes los estudian por todos lados y no tienen nada estructural demostrable. La prevalencia no es muy frecuente, pero sí hay una relación mucho mayor de hombres en hombres que en mujeres. Y es la causa de muerte súbita más común en pacientes de menos de 50 sin cardiopatía demostrable. Existen tres tipos, la más frecuente, todas tienen sus criterios, ¿no? Pero se dan sobre todo en B1 y B2, en las cuales el tipo 1, que tienen a la izquierda, que es el más frecuente de los tres, es una elevación de más de 2 milímetros en B1, B2 y a veces B3, y puede estar salida de ondas T negativas. Ese es como nada, lo más característico. El otro es en silla de montar y el tipo 3 parece un bloqueo intermitente de rama derecha. No importa saber que el síndrome de Brugada es un desnivel del ST en ausencia de cardiopatía estructural demostrable o isquémica. Es un diagnóstico diferencial electrocardiográfico del infarto agudo de miocardio y es del lado derecho, de B1, B2 y a veces B3. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho también es bastante rara, pero bueno, es una enfermedad genética autosómica dominante
y que se caracteriza porque el miocardio de la pared libre del ventrículo derecho, no hacia el septum, de la pared libre, todos los miocardiocitos se van reemplazando progresivamente por tejido adiposo o fibro adiposo, ¿no? Y hay hasta en la mitad de los casos que hay afectación del otro ventrículo también, en menor medida porque es más ancho y más grueso, pero puede pasar también en otro ventrículo. Al parecer hay una fase subclínica que es precoz y que no suelen verse en estudios por imágenes, pero se puede diagnosticar una arritmia ventricular sintomática y que con los años aparece una dilatación del ventrículo derecho, aneurisma del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca de derecha, así que tener en cuenta que es básicamente una falla en la pared y en la contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho. Los criterios, no importa un montón, pero es por electro, por cardioresonancia y por ecocardiografía. Hoy la cardioresonancia, recuerden que tiene un papel crucial en el tratamiento y en el diagnóstico, mejor dicho, de enfermedades de la pared muscular del miocardio. Con respecto al tratamiento, tener en cuenta que lo fundamental del tratamiento de la muerte súbita es la prevención, porque la muerte súbita cuando ocurrió hay que tratar la muerte, ya lo vamos a ver cómo la tratamos, pero cuando tenemos diagnóstico de estas patologías es fundamental el identificar los síntomas premonitores, sobre todo lo que era el síncope, la angina de pecho, la disnea de esfuerzo y los síntomas vasovagales, que tiene que ser de manera precoz porque estos pacientes tenemos que estudiar de punta a punta, estimando el riesgo de muerte súbita para poder así prevenirla. Porque hay que tener en cuenta que son los factores de riesgo cardiovascular los que van a llevar a un paciente más cerca de la muerte o no, a un evento cardiovascular final. Con respecto a la prevención del riesgo, tener en cuenta que el cese tabáquico es fundamental. Si existen arritmias graves, hay que tratarlas agresivamente. Los beta bloqueantes, especialmente los cardioselectivos, cuando están indicados, como por ejemplo en las displasias arritmogénicas del ventrículo derecho, en la miocardio hipertrófica. En esos casos que están indicados, hay que utilizarlos y hay que monitorizarlos. Y en caso que las arritmias sean refractarias a tratamientos farmacológicos, bueno, hay que poner un cardiodefibrilador implantable cuando esté indicado de manera precoz, porque esto disminuye los episodios de muerte súbita. El cardiodefibrilador lo tienen abajo a su derecha, es un dispositivo muy similar a un marcapasos, pero es básicamente un sensor de arritmias que cuando detecta que hay una taquicardia, no te va a detectar que es una taquicardia ventricular, pero a una frecuencia determinada te detecta eso, o bien que es de un complejo ancho, va a desfibrilar y el paciente lo va a sentir. Así que no es agradable, porque lo siente y te vienen a la guardia diciendo, mira, me pateó desde las 6 de la tarde hasta ahora que son las 12 de la noche, 10 veces. Estoy desesperado, no puedo dormir, me molesta, me duele, no es agradable, ¿no? Así que en esos casos es crítico nuestra intervención. Ahora bien, si hablamos del tratamiento de la muerte súbita, básicamente tendremos que hablar de cómo tratar la muerte. No hay muchas opciones en este sentido, excepto en ciertos casos, porque cuando hablamos de tratamiento de la muerte súbita, hablamos de un paciente que ya murió de causa cardiovascular y que tenemos que actuar precozmente para tratar de volverlo a la vida. Tener en cuenta que nosotros decimos que lo que lo lleva a la muerte súbita es una arritmia ventricular, entonces tendremos que tratar de resolver rápidamente la arritmia ventricular para ver si ese corazón puede volver a arrancar por sus propios medios, con alguna ayudita, pero puede volver a arrancar con sus propios medios, o no puede volver a arrancar por sus propios medios. Si ese corazón no arranca por sus propios medios, ese paciente ya se murió, ¿no? Y no hay forma de tratar. Para esto, muchas sociedades internacionales, en particular la American Heart Association, o AHA, tiene un montón de guías al respecto de esto. Las dos más importantes son el soporte vital básico y el soporte vital avanzado, en el cual el soporte vital básico, que es para todo profesional de la salud, acá les dejo
como el resumen, el momento print de pantalla si quieren, para que lo tengan, pero tener en cuenta que cuando nosotros detectamos un paciente que se descompensa y que sospechamos que pueda tener muerte súbita, lo primero va a ser reconocerlo. ¿Cómo lo reconoces? Muy fácil, porque te acercás, le golpeas los hombros, le decís, señor, ¿se encuentra bien? Si no responde, tendremos que controlar si tiene pulso y si respira, pero previo a eso, si no responde, tenemos que pedir ayuda. Porque por más que nosotros sepamos hacer todas las maniobras de todo para todo lado, si nos quedamos solos en esto, el paciente se va a morir. O sea, ya está muerto, no lo matemos más a este paciente. No hagamos cosas para que no esté más muerto. Porque si vamos a hacer cosas para que siga muerto, no nos acerquemos directamente. Entonces, lo primero es reconocer al paciente. Si el paciente responde, si no responde, hay que pedir ayuda. ¿Y a quién pedimos ayuda? Y al servicio de emergencias. ¿Cómo le pedimos ayuda? Si estamos solos, vamos a tener que llamar nosotros por teléfono con el altavoz mientras hacemos otras cosas. Y si estamos con alguien, le decimos, lo miramos a los ojos, le decimos directamente, che, llama a la ambulancia. Decirle que tenemos un paciente que ha perdido el conocimiento. Y vos ya te dedicas a otra cosa porque sabes que va a venir alguien que te va a dar una mano. El paso siguiente es saber si respira. Si no respira, hay que ver si tiene pulso. Si no tiene pulso, inmediatamente tenemos que empezar las compresiones torácicas. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo hacemos compresiones torácicas? Si somos un solo reanimador, hacemos 30 compresiones y volvemos a ver si tenemos 30 compresiones y vemos si respira. 30 compresiones, así durante 2 minutos. ¿Hasta cuándo? Y hasta que llegue alguien que me ayude a manejar la vía aérea, que me reemplace en las compresiones, pues ya voy a estar fundido, y que llegue la electricidad. Porque si se acuerdan, nosotros hablamos de que son arritmias que van a responder a la electricidad, la taquicardia ventricular sin pulso, la taquicardia ventricular polimorfa sin pulso y la fibrilación ventricular. Esas van a responder a la electricidad. Si nosotros no aplicamos precozmente electricidad, vamos a estar comprimiendo hasta el año que viene el paciente no hace nada, porque esa arritmia no la estamos resolviendo. El soporte cardiovascular vital y avanzado, estas son las guías del 2020, tiene también su algoritmo de paro cardíaco, en el cual acá no se incluyen solamente cosas de soporte vital básico, como reconocer, pedir ayuda, comprimir y aplicar descargas, sino que ya aplicamos fármacos, ya reconocemos un poco más la arritmia y ya estamos funcionando en equipos de alto rendimiento. Se los voy a dejar también acá esto como para que hagan print de pantalla. Esto es importante saber que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, como hablamos antes, se trata esencialmente con electricidad. Y las otras arritmias de paro, es decir, cualquier arritmia, ya sea que no tenga ningún ritmo o que tenga cualquier ritmo pero no tenga pulso, se trata con adrenalina lo antes posible. Eso es lo que ustedes tendrán que tener en cuenta porque el otro es extremadamente práctico, es extremadamente en guías. Cualquier cosa, yo estoy a disposición para dudas en esto. El ACLS actualizó estas guías en el 2020 y fíjense que ya tienen una intervención mucho más avanzada con un equipo de alto rendimiento en el cual no es una sola persona la que está en el tratamiento de este paciente. Para esto vamos a tener instancias de consultas y demás, pero hay cursos y pasa más por la expertise. Así que tenganlo en cuenta que cuando la muerte súbita ya se produce, ponemos nuestros esfuerzos para revivir básicamente a los pacientes en un tiempo muy acotado, pero cuando el paciente no sufre muerte súbita es importantísimo estratificarlo, primero detectar si tiene alguna patología que lo predisponga y una vez que detectamos que la tiene, estratificar el riesgo que tiene de sufrir esto, para no llegar a esto. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Quedo a disposición para cualquier duda o consulta.